como todos los jueves, de 11 a 12 del día, el Foro Agropecuario está en vuestros hogares, está en vuestros medios, está en vuestras redes virtuales por el canal TRI-TV SE, que lo preside el doctor Jorge Treviño, y junto con Media, junto con Junior, que es nuestro equipo de producción, y lo nombramos porque este es un equipo que habla de volver la mirada al campo, que se expresa cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal. Y preguntarán ustedes si el país está bien o el país está mal. En menos de 2 años llevamos 4 ministros de Agricultura. Soluciones todavía no las vemos. Decía un gran hacendado que primero fue campesino y agricultor, que en paz descanse, don Manuel Encalada Mora: haciendas dan casas, casas dan haciendas. Acuérdense que se ha sustituido el caballo por la bicicleta, el caballo por la bicicleta y ahora por la moto. ¿Cómo se compran las motos? Con la siembra, con la cosecha, con los productos agropecuarios. Entonces, para seguir profundizando en los temas políticos que vive el país en estos momentos, políticos que afecta totalmente al sector agropecuario, tenemos un invitado que es una satisfacción porque es constitucionalista. Ha sido catedrático 12 años de la UES aquí en Guayaquil, la Universidad Espíritu Santo. Eso le da a él un aval para justamente hablar. Aquí invitamos personas que tienen el conocimiento, desde el campesino al académico, pero que tienen la experiencia. Es el abogado Carlos Chiriboga. Él, en su vida, lo que ha hecho, le pedimos que nos lo cuente. Decía Pablo Neruda, que tiene una historia, que la cuente. Carlos, cuéntanos quién es ese niño en su día, en primaria, ese joven en secundaria, ese brillante estudiante en la universidad y luego profesional, para luego, después de que la ciudadanía conozca quién es Carlos Chiriboga, pasar a tratar temas más profundos de la patria. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y un saludo fraternal a todos los ciudadanos del país y de fuera del país que ven este programa prestigioso, dirigido por una persona como tú que conoces tanto el problema que vive el país en el tema del agro, un tema esencial, es un área crítica del país para efectos de poderse desarrollar, que debería ser justamente la agricultura la base de la cual podría generar un proceso de desarrollo económico para el país. Lamentablemente está pues abandonado, y esto venimos escuchándolo desde hace muchísimo tiempo. Y todavía no entendemos por qué razón, pese a que esto es una realidad que está viviendo el país desde hace muchísimas décadas, todavía no hay una administración que podamos decir ha dirigido los ojos al campo, ha dirigido su trabajo hacia los agricultores y ha dirigido su trabajo a sacar adelante al país justamente en este sector que está deprimido. Bueno, yo soy un ciudadano común y corriente, un ciudadano que viene luchando en la vida desde siempre. Desde niño fui un soñador. Decían algunos que porque soy Piscis y que los Piscis somos soñadores, y a veces se me iba la mente a muchas cosas. Yo desde muy niño me gustó la lectura. Al principio coleccionaba revistas, tenía un cajón llenecito de todas las revistas de la época, el Pato Donald, todos los grupos de las vidas ejemplares y todas estas cosas, ¿no? Más adelante empecé a leer, y yo ya estando en la primaria me leía libros, ya que ahora veo que son complicados. Me leía, por ejemplo, Loxan Rampa, El Cordón de Plata y una serie de cosas que estaba en la primaria y ya los estaba estudiando, ¿no? Y bueno, yo también cantaba. Mira, cuando yo estaba en una escuelita en la Medalla Milagrosa, y yo era parte de la estrella de la escuela, me sacaba a cantar el Ave María de Schubert y me acompañaba en el órgano y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, siempre fui una persona dedicada me inclinaba hacia las artes, hacia la música, hacia las letras, a la meditación, al estudio. Ya más grande en la universidad empecé a comprender que el mundo es diferente, y empecé ya a dejar de ver para empezar a observar, porque son cosas diferentes. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Y entonces me di cuenta que había muchas cosas que no me había detenido a mirar y a comprender por qué estábamos viviendo así. Y entonces fue ya en esos momentos que
Comencé también, era un gran agente inmobiliario, puse una agencia de Mandato, Chiriboga, tuvo una época estelar en Guayaquil, y luego pues ingresé a la universidad a estudiar Derecho. Ya antes de estudiar Derecho yo ya sabía de contratos y sabía de muchos temas de propiedades, de asuntos inmobiliarios, temas de transferencias. Y entonces luego pues también tuve las inclinaciones políticas que llegaron a mí, y pues bueno, también yo comencé mi vida política en el Partido Social Cristiano. Eran las épocas estelares de León Febres Cordero, y cuando pues llegué al partido me invitaron algunos amigos, y entonces de pronto a las 3 veces que fui ya estaba yo en el directorio del partido. Bueno, y así comenzó la vida, y pues lo demás es historia. León Febres Cordero fue presidente de la República, yo fui consejero provincial del Guayas, y pues así fue la vida. Estuve en la universidad, y luego pues también me fui del Partido Social Cristiano, como salieron muchísimas personas que parece ser que no había libertad para pensar, para exponer. Entonces, para evitar más conflictos, decidí retirarme, y comenzó mi observación por los problemas nacionales del país. Me convertí, podríamos decir, en un peregrino, un estudioso de la problemática social, política, económica que vive el país. Y entonces así es como nosotros llegamos al presente, después de haber vivido todas estas décadas, después de Roldós. Hemos visto toda una serie de eventos políticos que nos han conmovido, que nos han llamado la atención, pero que siempre de una u otra manera nos han movido a una serie de reflexiones que decimos: ¿por qué no hemos ido más allá? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y por qué estamos como estamos? Eso es lo que ha hecho que tome yo, a partir del año 2009, comenzamos un sueño de cambiar esta historia, de romper este círculo vicioso, de seguir esta política pendular de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, y pensando cómo salir de este tema, porque justamente la causa es que cuando se va de un sector a otro, de la izquierda a la derecha, siempre hay un gran sector de ecuatorianos, el 70% de la población ecuatoriana se queda en la mitad, y es víctima de las esquirlas que salen de las peleas de estas dos posiciones políticas. Entonces nosotros ideamos como salida a esta situación política en busca de una situación espiritual, buscando la armonía, la integridad de los ciudadanos, la superación de los ciudadanos. Pensamos que la salida debería ser una tercera vía. ¿Y eso es lo que llama la tercera vía? ¿En qué se compone? ¿Dónde nos conduce? ¿Quiénes la integran? Bien, la tercera vía no es una ideología política, la tercera vía es una filosofía, no es jamás una situación de centro, como algunas veces ya las conocimos anteriormente, los políticos, esos políticos comodines que se ponían, dicen, en el centro para ver, no les importa quién ganaba, para ver cómo se acomodaban. No. La tercera vía es una filosofía, es una corriente que avanza hacia adelante, justamente llevando todos los ciudadanos que, sin distingo de conceptos políticos ni ideológicos, piensa definitivamente que hay que unificarlos. Si nosotros revisamos lo que está pasando en el Ecuador, mi querido Leonardo, vamos a encontrarnos definitivamente que somos en este momento una sociedad completamente fragmentada. Somos una sociedad fragmentada en 1000 pedazos. Y esto pues justamente antes era pues entre ricos y pobres, entre negros y blancos, ahora es entre indígenas y mestizos, ahora también es entre izquierdistas y derechistas, o correístas y neolacistas. Entonces también hay otro grupo que se ha dividido, ¿no?, entre vacunados y no vacunados, entre gente que cree en una serie de valores o subvalores que nada tienen que ver con nuestra propia identidad y con nuestra propia cultura y con nuestros propios valores. Entonces nosotros creemos definitivamente que hay que hacer lo que no han hecho los políticos tradicionales. Nosotros creemos, mi querido Leonardo, que es hora de que el país justamente
se encuentre, llamamos a un encuentro nacional. Los políticos nos han dividido y ellos reinan en la división. Una pregunta necesaria cuando tú usas la palabra encuentro. ¿Y el presidente Lazo no llamaba un encuentro? Es que el tema no pasa por la semántica. El tema pasa por la concordia, por la unidad nacional. Nosotros planteamos la unidad nacional. Ahora, que sea un sinónimo la palabra encuentro, eso no tenemos nada que ver en el tema. O sea, nosotros creemos que juntos, porque los políticos nos han dado caos, peleas, camorras, insidia, discursos tóxicos, envenenando a gente que no se conoce y por estar en una facción o en otra, en una tendencia o en otra, resulta que son enemigos de su prójimo. Y entonces seguimos hablando nosotros de un statu quo en el aspecto político. Cuando hemos escuchado tradicionalmente que la gente que hace política dice, oye, la política es dinámica. Sí, es dinámica, pero entienden que es dinámica para moverse de un lado a otro, ir a un comité, a una provincia, a un cantón. No, la política es dinámica en todos los conceptos. Es decir, la política tiene que ver también con la parte de valores, de conciencia, de jurisprudencia, porque tenemos que comprender que también el derecho se ha modernizado y también los ciudadanos nos hemos quedado parados mirando que estos políticos hemos vivido una sociedad mediocrática. Cuando vemos que nos hablan los políticos tradicionales del Ecuador, nos están hablando de los discursos que tenían hace 20 años. No ha cambiado para nada la situación. No nos ofrecen absolutamente nada. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cuál es lo que tú nos propones, no la tercera vía? ¿Cómo logramos que no quede ni en utopía ni en filosofía, sino llevarlo a la vida práctica, que es un proceso democrático, teniendo candidatos en un momento dado para encontrar una tercera vía? ¿Cómo lo logras? Bien, el tema para empezar a entender la problemática, que no es fácil, porque venimos arrastrando una cadena de inoculaciones permanentes de sectarismo, porque justamente los arquitectos y los fanáticos de las tendencias de izquierda y de derecha se han preocupado permanentemente de defender la tendencia a costa de cualquier situación y defendiendo su posición y atacando al otro. Entonces, definitivamente la población ecuatoriana, ¿no?, se ha acostumbrado a que esta es la política y esta no es la política. La política no puede vérsela de una forma horizontal. La política es global. Vivimos en una circunferencia. Todas las figuras que adornan el planeta y el cosmos son redondas. La vida no puede ser horizontal, que vamos para una izquierda, vamos para una derecha. ¿Y qué pasa con el resto? Hay que tener una macrovisión de la problemática nacional. Entonces, no es fácil, Leonardo, pero estamos trabajando para que el sector informado, la gente con criterio, la gente objetiva, la gente, los libres pensadores, entiendan que hay que romper esos traumas, esos complejos, esos prejuicios que nos han inoculado para hacernos pensar que no hay una salida. Entonces, la tercera vía justamente es pedirle a los ciudadanos que dejen de lado ya las ideologías. Nosotros consideramos que las ideologías en el tercer milenio, ahora que estamos viviendo, ya están muertas. Ya no es hora de hablar de ideologías políticas. Venimos diciéndolo hace muchos años y ha calado en algunos políticos. Donde ya nos hablan políticos de derecha. He escuchado una pregunta porque está interesante tu exposición. Sí, déjame terminar esa partecita, te ruego. He escuchado en políticos de derecha hace mucho tiempo decir que ya no les importa las ideologías, y también a los de izquierda. Este es nuestro trabajo. Hemos venido trabajando desde abajo, desde las bases, de los estudiantes, de los trabajadores, de la gente de a pie, haciéndole entender a través de algunos medios de comunicación que ya debemos dejar de olvidarnos de las ideologías políticas. Y hemos avanzado. Ahora falta solamente que la tercera vía levante su bandera y que recoja a ese universo de ecuatorianos que están esperando una salida para romper estas murallas del sectarismo, de las ideologías políticas de la izquierda y la derecha, manejadas por políticos además corruptos y mediocres. Tú dices, hemos venido trabajando. Me terminas un poquito, segundos antes de que concluyas, que alguien levante la bandera. ¿Quiénes son hemos? ¿Quién es ese grupo? ¿Un movimiento? ¿Una unidad? ¿Una cooperativa? ¿Un sector agropecuario? ¿Un sector político? ¿Un sector obrero? ¿Artesanal? ¿Quiénes son?
o son muchas personas en un conglomerado que aspiran y tienen 2, 3, 4 nombres que alcen la bandera? Bueno, realmente esa pregunta... Porque honestamente alguien tiene que liderar. O sea, ha liderado Nebot, ha liderado Correa, ha liderado Calabucarán, ha liderado Lucio Gutiérrez, ha liderado Roldós. Yo no creo que haya liderado Larcón, no creo que haya liderado Gustavo Noboa, no creo que haya liderado ninguno de los que fueron vicepresidentes. Por lo tanto, tiene que haber alguien que lidere Carlos Chiriboga. ¿Quiénes esas personas que pueden levantar la voz de los que no tienen voces? Bueno, hemos sembrado, hemos tirado semillas por todos los caminos del país. Hoy por hoy ya tenemos personas que están en varias provincias del país. Tenemos un grupo en Quito, en Babahoyo, en Esmeraldas, en Galápagos, en Guayas, en Loja, es decir, y muchas personas que ni siquiera todavía yo las conozco, pero que me escriben y que se identifican con la posición que estamos teniendo. No somos, bueno, somos un grupo, hay un grupo de personas aquí en Guayaquil, justamente con quienes nos reunimos a platicar. Son profesionales, son gente que no tiene una trayectoria política, son gente pensadora, son gente idealista, y eso es lo que nutre y fortalece a la tercera vía. Entonces, no te puedo decir que, bueno, yo soy un abanderado de la tercera vía. Yo llevo la bandera. Por eso estás aquí también. Sí, yo llevo la bandera. Te he visto trabajar fuertemente en las redes, ¿no? Sí, yo llevo la bandera de la tercera vía y claro, el sueño ecuatoriano es justamente un día poder llegar a tener un gobierno que no gobierne para el partido, que no gobierne para la tendencia, que gobierne para todos, que pueda llamar a los mejores ciudadanos que tiene el Ecuador, gente brillante y talentosa en las distintas áreas del país, para efectos de sentarlos en una mesa y decirles, perdón un ratito, sácate la camiseta, déjamela fuera, ponte la camiseta del Ecuador y vamos a hablar de cómo crecer el país, cómo fortalecerlo, sin miramientos, aplicar justamente los beneficios que nos da la Constitución, nuestros recursos y nuestras instituciones a favor de todos, sin persecuciones, sin odios, dejar que hablar con los que dirigen las otras instituciones del Estado, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el país, mi querido Leonardo, es justamente el colonialismo burocrático, porque no se entiende de otra manera. ¿Cómo es posible que el Ecuador hoy, con las reformas constitucionales que tenemos, tiene 5 funciones del Estado? Es decir, tenemos 5 presidentes. El Ejecutivo sigue siendo el representante de todo el Estado. Pero ¿cómo nosotros entendemos, cómo nos explicamos que un presidente de una de las funciones del Estado, llámese la Asamblea, la función judicial, que tiene su autonomía jurídica, que tiene su autonomía económica, tenga que ir rastreramente a ponerse a las órdenes del Ejecutivo, a cumplir órdenes de la puerta trasera de Carondelet? Esto no tiene explicación, cuando debería, lógico y correcto es conversar, y es correcto compartir y planificar, pero hablemos del país, sin tránsfugas, sin cartas debajo de la mesa, públicamente. ¿Por qué tenemos que tener conversaciones oscuras y secretas? Eso ya es una manifestación de corrupción. ¿No? ¿Por qué? Yo veo que los políticos tienen ¿por qué tienen que hablar secretamente las cosas del Estado, que están manejando nuestros recursos, que están manejando nuestros intereses, nuestra vida? Entonces, las sesiones de gabinete deberían de ser públicas, televisadas, en vivo y en directo, para que conozcamos cuáles son las ponencias de los ministros, cuáles son las ejecutorias de los funcionarios y cuáles son los resultados de esos trabajos. Entonces, el país puede salir adelante. Entonces, desgraciadamente, la pérdida de la fe y la confianza radica en que tenemos ciudadanos que llegan con una miopía terrible, encadenados a unos sectores que no les permiten funcionar. Y hemos creado una serie de feudos, una serie de propiedades horizontales en este país, donde cada uno gobierna su espacio y no quiere que se lo toquen.
Es hora de que la función judicial se haga respetar y se llene de valor para aplicar la ley a quien tenga que aplicarla, sin distingo de partido, ni agnados, ni cognados, más allá de las simpatías o de las antipatías. Entonces, eso va a devolver la confianza a los ecuatorianos. Nosotros, por ejemplo, tenemos planteamientos claros al país. El Ecuador en este momento, Leonardo, y te lo digo y es una denuncia, no está viviendo en una democracia. Vivimos en una falsa democracia, porque la esencia de la democracia es justamente el imperio de la Constitución, de la seguridad jurídica. En este Ecuador que tenemos no hay ni seguridad jurídica, ni impera la Constitución. La Constitución la cogen y la utilizan los políticos en el baño de sus casas o de sus oficinas. La Constitución de la República del Ecuador, que es garantista, que es una muy buena Constitución, que hay que hacer una serie de arreglos, que hay que modificar ciertas cosas importantes, que hay que mejorarla, porque es perfectible. Pero esa Constitución nos garantiza el derecho al trabajo. Y vea usted, el 60% de los ecuatorianos están en el desempleo. Nos garantiza la alimentación y tenemos una desnutrición infantil que casi imposible el 50% de nuestros niños, perdiendo casi una generación amenazada. La Constitución de la República garantiza el derecho a emprender. ¿Cómo podemos emprender con una cantidad de tasas de interés, de usura de un sector bancario que no se ha puesto en el lugar que necesita este país? ¿Cómo es posible que los ecuatorianos, los microempresarios, estén en manos ahora de los chulqueros, asfixiándolos en su economía? Tú te paras en una camioneta, párate en un carro, párate en una esquina de una tienda y llegan las motos. Y esa persona que tiene su tallercito de bicicleta, que vende maduro, que vende chicle, que vende agua, tiene que pagarle sus $2, $3, no sé cuánto pagan, todos los días. Sí, eso es un secreto a voces que lo vemos y lo vivimos. Están caminando por las calles, chulqueros. vemos que los informales, su capital de trabajo se lo dan justamente a los chulqueros. Y claro, son el 10% diario de $40 que le faciliten. Dices $4 no es nada, pero resulta que tú multiplicas por los miles informales. Por 30 días. Miles. Y por 30 días estamos hablando que está circulando un dinero del narco, que quieren llamar narcoestado. Y yo sí ahí puedo decir, no nos dejemos calificar como narcoestado. Esa palabra que se nos quiere calificar, bien sea por un Rubén Cherres, bien sea por el narco y la cantidad de toneladas que se nos cogen en el país, bien sea porque se le quiere trasladar a los gobiernos anteriores, yo creo que el daño sería para nuestros hijos y nuestros nietos, para la juventud. Colombia no se dejó marcar como narcoestado jamás en la vida. Y hay que reconocer que en Colombia es donde nace toda esta emprendimiento de un narco que estremeció al mundo. Porque estremeció, acuérdate que pusieron bombas hasta en el Parlamento, en la Corte de Justicia. Llegaron a tener diputados propiamente declarados. Entonces, y lo hablo con conocimiento de causa, fui el fundador de la Comisión del Congreso Ecuatoriano contra la Lucha al Narcotráfico. Fuimos con Álvaro Pérez, quien fuera alcalde de Quito, con Enrique Ponce Luque, quien fuera ministro de Defensa, fuimos los fundadores de la Comisión de la Lucha contra el Narcotráfico en el Parlamento Andino Latinoamericano y el primer Congreso Mundial de la Lucha contra el Narcotráfico en el Ecuador y en el mundo se hizo en la ciudad de Quito en enero de 1985. Lo inauguró el presidente León Febres Cordero. Ahí Escobar y los demás diputados vislumbrábamos que teniendo a Colombia, teniendo a Perú por un lado, teniendo una parte del cerco de Bolivia que llegaba, podían convertirlo a Ecuador. Viene el feriado bancario, la moneda es dólar, vienen y compran una serie de bananeras, haciéndole daño a Ecuador, ese país bananero que Galo Plaza Lazo lo hizo. Y cuando tú me hablabas de buscar un hombre que dé y una al Ecuador, yo recuerdo uno, tal vez la juventud no lo recuerda, tú se lo debes recordar porque ha sido catedrático académico, Clemente Yerau Vindaburo. Ese hombre dio paz al país
y fue presidente creo que 6 meses, 8 meses. Dio tranquilidad, dio inversión. ¿Por qué no podemos tener a alguien así con paz y tranquilidad? Vamos a retornar después de unos minutos, nos vamos a hacer un corte aquí en Entric TV EC, el canal del Foro Agropecuario, con el abogado y constitucionalista Carlos Chiriboga, para retomar y que me diga él, la tercera vía, ¿qué tendría para el sector agropecuario? ¿Qué tendría para la fuente de empleo más grande que hay en el Ecuador? Se habló de la matriz productiva, que podría ser petrolera, minera, industrial, y lo único que seguimos viendo es que somos los primeros del mundo en cacao, los primeros del mundo en banano, los primeros del mundo en camarón, los primeros del mundo en flores. O sea, después del corte, el abogado Carlos Chiriboga, constitucionalista, ex académico de la UES, nos dirá qué tiene que ver la tercera vía con el sector agropecuario. Con alegría. Volvemos, ¿por qué con alegría? Porque el Ecuador ha sido, se dijo una vez, ha sido, es y será país amazónico. Pero lo que sí yo recuerdo, que el Ecuador ha sido un país feliz. El Ecuador ha sido una isla de paz, que nos decían. Es verdad que el sicariato ha crecido, es verdad que el desempleo ha crecido, pero Ecuador, quienes hemos recorrido la patria, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros catedráticos, nuestros maestros, nos enseñaron en su día, en primaria, en secundaria, en universidad. Yo estudié 2 años en Babahoyo, después pasé a Palmira, después pasé a España y Alemania, y he trabajado en algunos países. Estuve ausente 10 años. Yo vine al Ecuador, nombro otro el doctor Carlos Julio Manuel, nombro otro el economista Francisco Suez. Retornaron al Ecuador cuando teníamos fuente de empleo muy remunerada en el exterior, porque amamos al país. El caso nuestro es uno de tantos. Ecuador tiene personas brillantes, doctor Víctor Hugo Quimí, ese consejo científico que el Foro Agropecuario, el que preside el ingeniero Mauro Erazo, ha nombrado, PhD en Agricultura, ingenieros agrónomos, el doctor Víctor Hugo Quimí, el doctor David Robles, el doctor Ángel Llerena, candidato a premio Nobel, el doctor Fernando Caicedo de Ibarra, el doctor David Robles de Macará, y así muchos más. Son los que el presidente, sí señor presidente de la República, don Guillermo Lazo, a usted me dirijo con el respeto y las consideraciones que demanda dirigirse a un presidente. Nombre un consejo científico agropecuario con estos 4 o 5 nombres adscrito a la presidencia. La matriz productiva del Ecuador no es petrolera. Un 15 de febrero de 1972, el señor general Rodríguez Lara dio un golpe de Estado y su frase célebre fue sembrar el petróleo. No lo sembraron. Han pasado décadas, por ahí hay presidentes que han hecho algo de agricultura, pero no se ha sembrado. Entonces, nombre un consejo científico para que planifique ese censo agropecuario que el expresidente Lenín Moreno, fatal para el Ecuador, quiso hacer un censo, pero no se lo hizo porque hubo negociados, sí, negociados, y Patricio Mendoza, que en paz descanse, denunció que se vendía el Ministerio de Agricultura, y parece que así fue que lo compraron. Ahora se intenta hacer un censo agropecuario, tampoco funciona. Entonces, si se logra hacer un censo agropecuario, si usted nombra un consejo científico de la talla de los nombres que le he dicho, créame que se planificaría una agenda para el 2030, para el 2050. El tango dijo 20 años no es nada. José José dijo con relación al amor 20 años no es nada. Entonces, pensemos que en agricultura y para un estadista 20 años es poco. Hagamos una agenda agropecuaria para el 2030-2050. Ahí tiene el Foro Agropecuario, presidido por Mauro Erazo, por Brenda Mendoza, por Ángel Fienco, por Gonzalo Gómez, detalles que usted necesita y requiere contar con ellos. Pero aquí estamos en una entrevista con un hombre valioso, con el abogado Carlos Chiriboga. Yo le preguntaría al constitucionalista, al abogado, lo veo que es un líder dentro de su campo, dentro de lo que quiere exponer la tercera vía, ¿qué le ofrecería usted al sector agropecuario, Carlos, en este programa? Bueno, nosotros hemos visto que desde hace décadas, lo que acabas de mencionar, se viene tocando las puertas a los gobiernos de turno y ninguno ha escuchado. Y esa parte nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué ese quemimportismo? ¿Por qué ese desinterés? ¿Por qué solamente se preocupan aquí de muchos sectores? Escuchamos el sector bananero, pero ¿por qué no se impulsan
los miles de productos agrícolas que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador no falta nada. Vea, un día llegaron unos chilenos aquí, unos amigos, y pasamos por un lugar de un mercado, y le digo una cosa, los chilenos se quedaron impresionados. Nunca habían visto tantas frutas juntas, nunca. En un solo día. En un solo día, en un solo lugar. En un solo lugar. Yo me no escalonada. No, pues yo también me impresiono, digo, pero no, eso nunca hemos visto. No tenemos, pensé que ustedes, esto es increíble. Todo esto hay aquí, todo esto hay aquí. Pero vea usted, el problema no solamente es que tenemos una tierra bendecida por Dios, que ya lo sabe todo el mundo. Pero el problema es que además de esto, se ha mantenido en un estado de abandono a la parte profesional de nuestros agricultores. No se lo tecnifica. Vea, hemos visto, se ha deshuesado los ministerios de Agricultura. Se ha enviado, teníamos ingenieros que habían ido a tomar hasta cursos en el exterior. Y efectivamente, no tenían ni carro, un día creo que lo comentamos anteriormente, ni carro, ni cómo moverse sentados en un escritorio, no tienen dinero ni gasolina para irse a algún lugar, a un pueblo. Pero si nosotros pusiéramos a esta gente a trabajar, podríamos decir, a tecnificar a los agricultores, primeramente. En segundo lugar, enseñarles también a vender sus productos. Porque sabemos, toda la vida escuchamos que el problema del agricultor es el intermediario. Pero ¿por qué el agricultor también no aprende a vender su producto? ¿Por qué el agricultor está esperando sentado que vengan a comprarle, a pagarle a precio de gallina enferma su producto que le cuesta tanto trabajo, tanta sangre, sudor y lágrimas conseguirlo? Y simplemente después está viviendo en la pobreza, estando él sentado en una montaña de oro. Entonces, estos son temas graves. Y por otro lado, falta la motivación. La motivación al hombre. Yo conozco un ingeniero agrónomo, fue a especializarse a Israel y trabajaba hasta hace poco tiempo en el CNE de Santa Elena. Yo le decía, pero ¿por qué tú eres ingeniero agrónomo? Tienes la ciencia, tienes una finquita en Manabí, ¿por qué razón no la cultivas? No, es que es difícil, no hay plata. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador? Lo que pasa en el sector agropecuario, mi querido Leonardo, está pasando en todas las áreas de la economía del país. Hay una depresión por cuanto la gente sabe que tiene muy pocas posibilidades para efectos de desarrollar sus actividades comerciales, empresariales, intelectuales, en un país donde verdaderamente hoy por hoy no funciona nada. Estamos viviendo en una desinstitucionalización. Mire usted, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento que tenemos nosotros en el Ecuador de los productos agrícolas? ¿Cuál es? Si apenas creo que podemos guardar un 2 o un 4% de la producción nacional. ¿Qué pasaría si en el Ecuador fuera azotado por una campaña de una hambruna? Se habla, hace poco en Suiza, en el foro de Davos, y ya se viene anunciando de mucho tiempo atrás, que posiblemente Ecuador mañana más tarde tenga un problema, el mundo, de hambruna. Nosotros tenemos agua, tenemos tierra, tenemos todo lo necesario, pero ¿qué pasa si mañana más tarde por los factores exógenos Ecuador también sufriera una catástrofe que nos podría dar una hambruna? ¿Cómo podríamos salir adelante? ¿Dónde guardamos, almacenamos nuestra producción? ¿Por qué razón tenemos que nuestros campesinos tienen que salir a la ciudad? ¿Por qué no se trabaja? No se trabaja, pero profundamente en la familia que vive en la ruralidad, donde tenemos el 40% de la pobreza del país. Hoy decía, y confirmado el ministro de Finanzas, que son casi 2 millones de personas que en el Ecuador están recibiendo el bono. Es decir, se ha prácticamente duplicado la pobreza en el Ecuador. ¿Cómo es posible que hoy tenemos un gobierno que nos decía en campaña, hay hambre en el país? El desnutrición, país está con hambre, desnutrición infantil. Además de la desnutrición infantil que está aprobada, que es una vergüenza que nuestros niños estén ahorita, más del 40% de niños están en calidad de desnutridos, lo que afectaría su cerebro, lo que afectaría su desarrollo intelectual, lo que significa que son ciudadanos que los estamos perdiendo, y que el gobierno no se haya preocupado de meterle la mano a las partes más sensibles y más críticas de este país. Por algo tiene en este momento el señor Guillermo Lasso apenas
el 8% de un respaldo popular. Significa que el 92% de los ecuatorianos están en contra de su administración. Y más allá de sus actitudes, porque los ecuatorianos se sienten traicionados, porque pensábamos que estábamos poniendo el gobierno en manos de un hombre capaz, competente, eficiente, que tenía conceptos elevados de eficacia. ¿Y qué encontramos? Encontramos una persona que está perdida en el espacio, que le entrega a un señor, el Luque, que maneje 16.000 millones de dólares en Selec, Senel, Flopec. Y sin embargo, no es posible que este hombre ahora último dice que no sabe, que este hombre ha sido un torpe, que no lo conocía bien, cuando lo conoce desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que nos pasa aquí en este país? Pero sin embargo hay personas que no les importa la negligencia, la incapacidad que tengan estos politiqueros, porque hay que defender la tendencia. Eso es un error. Eso es propio de un país que está trazado, está viviendo en el suburbio del desarrollo. Porque un país adelantado, si tienes un presidente de tu tendencia, sea de derecha o sea de izquierda, y fracasa, lo sacamos y ponemos un nuevo. Eso es todo. Aquí no. Aquí lo mantienen tosudos, firmes, caprichosamente. No importa que sea incapaz, que sea negligente, que sea incompetente, hay que mantenerlo porque es la tendencia. ¿Qué pasa? Y la República, y los ciudadanos, y los ecuatorianos, y los ecuatorianos. ¿Me permites ahí en los ecuatorianos? Mientras Junior me ayuda a pasar dos imágenes que le he enviado, porque aquí se habla documentadamente. Se habla en estos momentos, lo que tú dices, y los ciudadanos. ¿Qué ocurre con los ciudadanos? Los niños, tú acabas de decir, la desnutrición. Entonces, la desnutrición se habla no desde ahora. Por favor, Junior, si tú me puedes sacar esas imágenes. El ecuatoriano toma casi 50 litros de gaseosas y 18 litros de leche al año. Esto sale en Diario del Comercio y con nombre y apellido. Sale el 5 de junio del año 2016. Miren lo que venimos arrastrando del gobierno del 2016, después el gobierno de Lenin y el gobierno actual. Diario El Comercio, tú lo tienes, Junior, ahí en tu WhatsApp, se lo podemos elevar porque nos puede hablar, hablamos documentadamente. Nos dice la periodista Sofía, ahí lo tiene. El ecuatoriano toma casi 50 litros de gaseosa y 18 litros de leche al año. Dice Sofía Ramírez, el consumo de gaseosa es superior al de la leche, al agua o yogur en el Ecuador durante el 2015. El ecuatoriano tomó un promedio de 49,1 litros de gaseosas, mientras que la ingesta de agua embotellada fue de 38,4 litros. Y el de leche alcanzó 17,67 litros. El yogur es más bajo. Jocelyn Coronel, de 24 años, ahí sigue. ¿Esto tú no crees que es falta de preocupación de los tres gobiernos que habla del 2016, el de Lenin y el actual, de capacitar en la nutrición desde la escuela, desde el colegio, las academias también, de una mejor alimentación, cuando los 5 productos, Carlos, más vendidos y consumidos de alimentos en el Ecuador son, primero, el pan, cuyo 95% es el trigo importado y que nos lleva $1.000 millones de importación. El segundo producto es el arroz, el 33% de la dieta de los ecuatorianos. El tercer producto, la gaseosa. El cuarto, la leche cruda, y el quinto, el pollo. Entonces, no tenemos casi proteínas para el desarrollo de las neuronas de los niños. Esto, ¿cómo lo ve la tercera vía con todo esto que estamos demostrando fehacientemente y recurriendo de que se preste atención a una matriz agropecuaria agroindustrial? El problema pasa, mi querido Leonardo, porque a los políticos jamás les ha interesado el bien común. Les ha interesado solamente el bien de sus grupos, de sus partidos y de sus tendencias. Entonces, esto no solamente es cuestión del problema de la universidad o del colegio o de la escuela. El problema pasa por una deficiente educación a la sociedad ecuatoriana, a los padres de familia. O sea, hay políticos que parece ser que se han preocupado intencionalmente de mantener la ignorancia de nuestra gente para que sigan siendo esclavos de sus propuestas y de sus administraciones. Vea, si nosotros entendemos que los padres de familia han perdido hoy por hoy todo el control que tenían con sus familias o con sus hijos.
Vea usted cómo es posible que la mafia haya infiltrado a la familia ecuatoriana, a la gente de muy escasos recursos económicos, esa gente que se dice que come pasando un día en el Ecuador, donde hay niños de 13 años donde ya están matando gente. ¿Acaso no requerimos de un cambio urgente, de una reforma urgente a nuestro Código Orgánico Integral Penal? ¿Acaso no necesitamos crear una escuela de padres? ¿Acaso no necesitamos devolverle a la familia ecuatoriana el sitial que se merece, con honores, con valores? ¿Acaso no se merece que nuestros profesores vuelvan a tener la respetabilidad que tenían nuestros maestros? Hoy por hoy el maestro es despreciado, vilipendiado, los padres de familia son desoídos, los hijos hacen lo que le da la gana, le tiran las puertas en la cara a los padres. Es decir, aquí estamos viviendo un estado de caos, estamos viviendo en la tierra de nadie. Pero esto tiene que ver principalmente porque es el gobierno el que tiene que poner el buen ejemplo. Pues, ¿cómo es posible usted, Leonardo, pueblo ecuatoriano, que se compruebe que del año 2020 al año 2022 se han firmado más de 800 millones de dólares en contratos truchos en estas empresas de SELEC y CNL, donde cada uno de estos supuestos ganadores de los contratos se llevaban 10 millones cada uno de contratos? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que se compruebe que en un solo negociado, en el caso INA, se lleven 76 millones en el caso con estos que la fiscal acaba de... Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que... Ahí está la plata. Cuando no se roba la plata del pueblo, la plata del gobierno, alcanza para todo. Pero eso vivimos aquí en déficit fiscales. ¿Cómo es posible que tengamos un hueco fiscal de 7.000 millones de dólares? Cuando todos escuchamos en voz baja que por el túnel de la corrupción se van casi 10.000 millones de dólares al año. Es decir, el Ecuador tiene los recursos para salir adelante, con gente honorable, honesta, que el 99% de los ecuatorianos somos gente honorable, gente honesta, gente buena, que hemos perdido la fe, que hemos llegado a pensar que ya no hay nada que hacer. No, yo me rebelo. Ecuatorianos, está en nuestras manos volver a ser el país que nosotros hemos soñado. Somos tenemos responsabilidad en haber llegado al estado que estamos, porque justamente tal vez fuimos indiferentes, tal vez nos distraímos y nos cambiamos las leyes, nos cambiamos los sistemas y hemos dejado que la República retroceda, que se empiecen a desmoronar las columnas fundamentales de la República. Entonces ahora nos corresponde dar nuestros mayores esfuerzos, tener una pelea heroica, idealista, valiente, para tratar de recuperar nuestros valores. No es posible que los niños ecuatorianos estén ahorita en peligro de que se les degenere sus conceptos de ser niño o niña. No es posible que la familia ecuatoriana sea degenerada y vilipendiada, que es el núcleo esencial de toda sociedad civilizada. Entonces, nosotros creemos que es hora, en una tercera vía, justamente dejar de lado estos conflictos banales, superfluos, que no tienen nada que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial, con el desarrollo intelectual de los ciudadanos. Es cuestión de crear políticas de Estado para efectos de atender los problemas que tiene el país. Esto es solamente cuestión de crear. ¿Cómo resolvemos un problema básico? Le digo un ejemplo. Inmediatamente, el gobernador de la provincia tiene que reunirse de manera urgente con el señor subsecretario del Trabajo, con el de la Policía, con el de Educación, con el de Deporte, con el de Arte, Cultura, etc. Y empezar a hacer trabajos grupales en todos sus cantores. Entonces empezamos a trabajar con la sociedad, llenar a los cantones, cada cantón, por más pequeño que sea, coordinando con las autoridades de turno, los COEs, todo lo que hay ahí, para efectos de empezar a hacer arte, música, cultura, deporte, ciencias, trabajo, llevar la obra pública. Entonces empezaríamos un trabajo a motivar a los ecuatorianos. Me voy a permitir tocarte un tema. Tú dices, el gobernador debe reunirse con los subsecretarios y esto a su vez con los GAC.
aquí se vive echando la culpa siempre al Ejecutivo. Pero nombramos pues a los prefectos. Nombramos, hoy ya somos no 221, somos 222 cantones porque se votó uno más y fue aprobado. En ese aspecto, ¿qué me dices tú de los GAC, de los municipios, de los prefectos, del trabajo en conjunto para el sector agropecuario? Vea, yo lo que quiero decirles, por ejemplo, hay provincias que tienen unas facultades que no tienen otras. Por ejemplo, Santa Elena es una de las provincias con una de las mayores extensiones territoriales. Y sin embargo vemos que está llena de comunas. Las comunas están viviendo en un abandono, en una situación precaria. Apenas tienen unas chacritas por ahí cada uno de ellos para subsistir, pero tienen decenas y hasta centenas de hectáreas. No, miles de hectáreas. Hay comunas que son dueños de 7.000. Claro. Las conozco, he estado en ellas, en muchas hemos sesionado y ahí hay un gran líder de comunas, Fidel Narea, ingeniero agrónomo, máster académico, que trabaja ayudando a las comunas. Él es vicepresidente del Centro Agrícola de Milagro y miembro del Foro Agropecuario. Adelante. Y eso que es importante, que justamente se haga un trabajo con ellos. Pero es posible que, por ejemplo, el prefecto de Santa Elena debería hacer un trabajo conjunto con los alcaldes. Y pongo un ejemplo de Santa Elena, porque justamente ahí tenemos extensiones de miles de hectáreas, efectivamente, abandonadas. Acuérdense que el abogado Jaime Rondón Aguilera dijo que la península sería el granero de América. Pero por la extensión, por sus tierras y por el agua que se las puede llevar en el trasvase como se ha llevado. Pero esto también puede estar siendo convertido en este momento en lugar de negociados. Vemos ahora cómo de manera extraña aparecen haciendas. Bananeras al pie de carreteras, muy notables. Carreteros muy notables, unas grandes inversiones. Y está bien por eso. Cuando no había permiso para sembrar bananos. Cuando no había permiso y cuando la comuna tiene que aprobar este tema y qué participación tiene la comuna en esa área. Es decir, nadie investiga aquí nada. Y no solamente por ese lado de las comunas. Si usted ve la parte, usted viaja por la ruta del Espóndilus, usted lo que encuentra es una cantidad de terrenos al lado de la playa que ya los han vendido hasta la playa. Pero no hay presos. Yo el otro día le dije a unos ciudadanos que han tenido la gentileza de meterme en un chat de Santa Elena donde está el gobernador, los alcaldes. Yo dije, esperamos que haya presos también pues allá. Porque todavía vivimos quejándonos, pero nunca hay presos. Es hora de que también ya empecemos a ver los presos, porque no puede haber impunidad. Entonces, yo creo que el problema pasa, mi querido Leonardo, y pueblo ecuatoriano, porque tenemos que recuperar nuestra confianza. Estamos acostumbrados a que todos nos den haciendo, o esperamos que nos lo hagan. No nos lo van a hacer. Tenemos que nosotros tomar la decisión de hacer un cambio para hacer una nueva república. Tenemos que recoger a los hombres y las mujeres valiosas de este país que quieran trabajar de manera holística, sana, buena, de manera eficiente por el país. Que sí los hay, pero obviamente llegan a un puesto público y lo que hace es que se ponen de rodillas para efectos de que no los voten y se ponen a las órdenes y llegan un poco de kamikazes para efectos de que cumplan órdenes en sus negociados. Eso no puede ser. Aquí tenemos que inaugurar la justicia en el Ecuador. Tenemos que devolver al país a la seguridad jurídica. Tenemos que nosotros proponemos como tercera vía, volver al Estado de Derecho, volver a poner en vigencia la Constitución de la República, poner la ley, aplicar la ley fuerte, como sea, lex dura lex, en contra de quien viola la ley. Aquel que se pone al margen de lo permitido debe sufrir el peso de toda la ley. No puede ser que en este país haya privilegiados, gente que resulta que comete irregularidades, pero resulta que ha tenido un nombre muy importante, muy rimbombante, y ahí las autoridades miran para otro lado, y los amigos se solidarizan, y otros se quedan callados, y otros dicen que no. Pero ¿hasta cuándo seguimos tolerando y alcahueteando la corrupción en el Ecuador? No podemos seguir viviendo así. Creo que es hora de que podamos nosotros dejar ya de pensar en estos favoritismos que han creado las tendencias políticas, garantizándose la impunidad. Es hora de romper ese radicalismo, romper ese fanatismo. Carlos. Esa es tercera vía, romper justamente a los adoctrinados, que abran su mente, que dejen de pensar en el amigo y que dejen de pensar en la tendencia para pensar en los altos y sagrados intereses de la República. Carlos, yo te felicito porque tu exposición es muy clara, tus conceptos son totalmente claros, pero
en la caminar de la vida, la realidad es que ¿cómo lo vas a hacer? Es verdad, a través de un chat te vi y estás aquí. Como tú me dices, Leonardo, ¿cómo lo voy a hacer? Como lo estoy haciendo. Estoy aquí en tu canal de TRIC TV, donde el cual tenemos el programa Foro Agropecuario, porque me has visto y estamos avanzando. Pero de salir de las redes sociales a salir a territorio, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, el tema justamente lo estamos haciendo, estamos trabajando, creando justamente una serie de grupos en cada sector de las provincias del Ecuador para efectos de poder llevar y poderlos visitar. Este año va a ser muy intenso. Nosotros creemos que si revisamos brevemente todo el escenario político que se avecina para el 2025, no encontramos ninguna figura que sea justamente nueva y con un planteamiento novedoso. Todos los que se están perfilando para volver a la palestra política del 2025 son los mismos de siempre, están emparentados con los mismos de siempre, han crecido al lado de los mismos de siempre y nos van a ofrecer lo mismo de siempre. Nosotros creemos definitivamente que es hora de que un grupo de ciudadanos libres, independientes, honestos, sanos, idealistas y valientes, salgamos con una bandera nueva, una propuesta nueva de unidad nacional para juntos reconstruir la República, reinstitucionalizar el Ecuador, volver a tener fe, confianza en las instituciones públicas. Hoy por hoy se ha sembrado tanta desconfianza en los ecuatorianos que incluso hasta en la mesa familiar ya tú desconfías de la persona que está a tu lado. Es decir, se ha sembrado tanta discordia, los políticos nos han llenado de toxinas gravísimas que nos impiden ver lo maravilloso que es el desarrollo del Ecuador, llevar a nuestros niños a conocer el Ecuador, es decir, volver a vivir un sueño de estabilidad, volver a tener un sueño de seguridad. ¿Cómo es posible que hayamos perdido la seguridad? ¿Cómo es posible que hayamos visto nosotros una cosa brevísima? Hay una serie, no sé si la vistes, que se llama You Honor, o sea, Su Señoría. Una serie pequeña que vi donde la trama se da de que matan a un tipo que se inculpa de un caso, lo matan en la cárcel. En la cárcel lo asesinan. Y ese caso produce toda una investigación para llegar a dar con el culpable de lo que lo mató a ese hombre en la cárcel. En el Ecuador, Leonardo, se han asesinado casi 400 personas en la cárcel. En un estado de barbarie espantosa, con unas escenas que nos han conmovido y al mundo, donde nos están poniendo, tú decías hace un momento, que nos hace daño, que nos nombren como un narcoestado. Pero si estamos viviendo entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta, cuando Estados Unidos y los países de Europa le dicen a sus ciudadanos, no vaya a Ecuador. Cuando vemos que no hay seguridad jurídica para la vida, si la gente que está presa, que el Estado está obligado a cuidarlos, más allá de que tiene que regenerarlos, han sido asesinados y no pasa nada. Se han matado 380 pollos. No digo perros, porque eso sería un delito gravísimo. El perro es el mejor amigo del hombre, pero los pollos todavía se los pueden matar. ¿Cómo es posible que nadie ha reclamado por esos 380 ciudadanos que fueron asesinados? Y el propio jefe de seguridad del Ecuador, el coronel Cobo, reconoció que el Ecuador está infiltrado por el narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno como el del señor Lasso, que se ha pasado cantándole que tiene que perseguir al narcotráfico, y cuando él en su mesa chica tiene a alguien que ha estado íntimamente vinculado a una persona que está en el sector del narcotráfico? Resulta que el informe que conoció desde el 2017
del 2019, no hizo nada. Es decir, y aquí seguimos diciendo, no pasa nada, adelante, son unos locos los de la Asamblea, más allá de las tendencias que quieren sacar al presidente por sus intereses políticos, debe primar la justicia. Necesitamos tener un presidente honorable, respetable, inmaculado, que sea el ejemplo de lo que es un pater family, un hombre que está dispuesto a dirigir este país con su ejemplo. No puede ser que estemos viviendo en este estado. Esto es lo que nos da vergüenza cuando tú sales al exterior. ¿De dónde eres? Ecuatoriano. Wow. Cuidado. Ten cuidado. ¿No? Entonces, esto es lo que nos han heredado. Y la gente de bien que hay en este país, que somos muchos, que somos la mayoría de ecuatorianos, nos sentimos ofendidos. Era un presidente, perdón Leonardo, aquí se me queda, este presidente se dio el lujo de insultar a los ecuatorianos, ofenderlos en lo más íntimo de su conciencia y de su fibra moral, diciéndoles que el que votaba no por su consulta era delincuente o era un narcotraficante. Y sigue bien campante. Y los fanáticos adoctrinados lo siguen defendiendo. ¿Dónde está la dignidad de los ecuatorianos? ¿Dónde está algún sector que diga, oye, Guillermo, no hables estupideces, pues? ¿Qué te pasa? ¡Estás mal! A ver, esos son los políticos que tenemos aquí en el país. Nos quedan 5 minutos para terminar el programa y tengo que retomarlo para el sector. Nos quedan 2 minutos, me dice de producción, para terminar el programa. Yo te quisiera escuchar en 1 minuto y medio, para yo cerrar el programa, un mensaje para la juventud. Vemos que están saliendo por el tapón de Ladín, vemos que están saliendo por todos lados. La juventud es un tesoro que es real, es presente. Así que corto para que me dejen 1 minuto un mensaje para los jóvenes. Jóvenes del Ecuador, vuestros sueños es posible de realizarlos. Vuestros anhelos es posible de realizarlos. No pienses en abandonar tu país. Piensa en ayudar a construir tu país. Tú eres parte fundamental de una nueva etapa de este país. Eres parte fundamental, piedra angular de una nueva república. Esperamos solamente que estés alineado donde tienes que estar. Basta de seguir a los que están siempre acompañados de grandes parafernalias y de gigantescas campañas. Esa gente te va a dar más de lo mismo. Vamos por aquellos que estamos simple y llanamente luchando por las verdades, por el progreso de los ecuatorianos, sin sectarismo, sin ideología, basta de políticos corruptos. Es hora de una nueva república, vamos por una tercera vía. Gracias al abogado Carlos Chiriboga. Y que viva la república. Gracias al abogado Carlos Chiriboga, un hombre que ha hablado con civismo, con patriotismo, con enjundia. Le deseamos los mejores de los éxitos en su lucha. Y el Foro Agropecuario, como todos los jueves, volverá la próxima semana, de 11 a 12. No solamente tratamos los problemas de los diferentes cultivos, de los campesinos, de los profesionales, de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales, agroindustriales. También invitamos, como es el caso en este día, a un constitucionalista, a un académico de la UES, donde que 12 años ha dado y ha formado jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que volver a mirar al campo significa decir, cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal. Y consecuencia de eso es la desnutrición infantil. Consecuencia de eso es la salida de los jóvenes. Consecuencia de eso es la problemática de los 6 paros arroceros que hubieron el año pasado, 3 paros bananeros. Así que volver la mirada al campo debe ser la nueva matriz del próximo gobierno en el 2025, si este gobierno no acoge esta tesis que el Foro Agropecuario, con el ingeniero Mauro Erazo a la cabeza, lo está proponiendo. Nos vemos el próximo jueves de 11 a 12.